Ingeniero Navarro, OSINFOR, ¿qué tareas debemos de continuar en las próximas semanas para que esta mesa de trabajo sea efectiva y productiva? Bueno, gracias, congresista. Tengo toda una lista en la cual hemos venido tratando de impulsar desde el año 2012, en el cual tengo el encargo en la institución. Una de ellas es, consecutivamente hemos venido alertando el tema de generar una regulación muy clara de bosques locales. Se ha dicho que este dispositivo normativo va a estar incluido en el reglamento, pero sin embargo hay varios decretos supremos que han sido evacuados antes de la evacuación de este reglamento. Y nosotros el año pasado hemos advertido que se ha movilizado 114 millones de pies tablares que no han podido ser fiscalizados por ninguna autoridad, y en algún caso que nosotros hemos entrado a bosques locales, la gran mayoría han tenido procedencia de información falsa. Luego, como segundo punto, con la SUNAT, hemos identificado el año pasado en Operación Amazonas 2014 que la declaración de aduana de mercancía no tiene ninguna suerte de enlace de dónde procede la madera. ¿Por qué? Porque no hay una suerte de condicionamiento que esa declaración de aduana de mercancía debe ir acompañado con una guía de transporte forestal. Es decir, nosotros en el marco de nuestras funciones y competencias le hemos pedido a la SUNAT, necesito saber que toda esta estadística del 2009 al 2013, de toda esta madera que aparece en tu portal de exportación, ¿de dónde procede? Y nos han dicho, nosotros no podemos indicarte eso. Entonces, hemos pedido también en ese caso a la autoridad forestal, en este caso ya hoy en día CERFOR, antes Dirección General, que genere una suerte de inclusión de ello. Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho eso. Luego también tenemos un gran problema y una deficiencia con la actualización del Decreto Supremo 043 promulgado en el 2006, el tema de categorización de especies forestales. También lo hemos dicho y lo hemos indicado, tenemos un documento que hemos trabajado con el Jardín Botánico de Missouri, el año 2013, en mayo del 2013, a fin de poder actualizar la categorización de especies, porque si no pasa que hay un producto que se está movilizando chihuahuaco o estoraque y no está comprendida en la categorización de especies amenazadas, no se inmoviliza ese producto y la Fiscalía termina archivando ese procedimiento. Y el costo del producto de estado natural no pasa de $1 por metro cúbico, digamos, pero sin embargo en el mercado está 3,50 soles. Es más fácil poder pagar la multa que el tema. Entonces ahí hay que hacer una evaluación que pueda comprender en el Código de Delitos Ambientales. Luego yo voy a seguir insistiendo el tema de la directiva de sanciones de consultores forestales que están registrados en la autoridad forestal, en este caso CERFOR. No hay una suerte de sanción o suspensión de consultores forestales, ellos siguen siendo sancionados. Por decir un ejemplo, hay un consultor X, no voy a dar el nombre, en Loreto, 126 podas ha firmado y bajo esa firma ha podido impulsar la movilización de 46 millones de pies tablares. ¿Y por cuánto ha sido sancionado? Por $700. Entonces es más fácil poder exacto. Ese es uno, y eso es una gran preocupación, porque con eso se está avalando todo el movimiento de los productos que pueden estar movilizados con guías de transporte forestal en cualquier sitio. Luego hay otro tema también que nosotros hace mucho tiempo hemos pedido como SINFOR ingresar a la planta de transformación a nivel nacional, no con la finalidad de ver productos transformados, que en algún momento se hacía referencia, sino para poder hacer una suerte de inventario de todas las trozas que están en planta o en patio y poder contrastar si tienen documento y volver a campo para poder garantizar antes que ese producto salga fuera del mercado nacional o exportación, hacer una alerta de indicar que ese producto es ilegal. Y no como el año pasado, que con Operación Amazonas 2014 hemos identificado 130 containers que han salido fuera del país, pero ya posterior a nuestro proceso de ingreso al campo. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos mucho de la información de la autoridad concedente, en este caso del gobierno regional y de la administración técnica, y solicitamos esa información cuando SUNAT nos pasa la guía de transporte forestal y nos dicen, espera, ahorita no tenemos papel, no tenemos tiempo, o si nos pasan los documentos, nos pasan un documento incompleto. Entonces eso nos dilata el tiempo para poder entrar inmediatamente al bosque y poder generar una alerta temprana de ese producto si es ilegal. Pero sin embargo a ello también, para poder disminuir el riesgo país, hemos generado un sistema de información forestal que uno puede entrar en línea y en forma inmediata, pone la guía de transporte forestal en el SIGO, así se llama,
pone el número de guía de transporte forestal y te sale un reporte indicando si yo soy exportador o yo estoy comprando de buena fe, indicar y no puedo movilizar ese producto. Entonces ya tenemos algunos datos y experiencia que está funcionando muy bien ello. Y eso también nos ha ayudado a alertar con la SUNAT qué productos con medidas cautelares se estaban movilizando. Porque no tenemos un sistema en línea que nos pueda ayudar a hacer ese seguimiento. Y finalmente… perdón, ingeniero Navarro, ¿también han hecho uso de medidas cautelares en este caso? Sí, nosotros impartimos medidas cautelares, exacto. Ya, pero no los que están inmersos en tala ilegal, no han hecho ellos… No, nosotros en el marco de nuestras funciones y competencias… No corresponde, pero sin embargo las utilizan, entonces por eso quería saber… Sí, nosotros en el Poder Judicial hemos tenido un caso, digamos… El ex vicepresidente del gobierno regional de Loreto, en una medida cautelar nuestra, interpuso judicialmente en una primera instancia, nos tumbó por una acción de amparo y posteriormente nosotros volvimos a presentar las pruebas con mayor contundencia por el recorrido, el levantamiento de campo, la imagen satelital y todo eso, y se logró concordar que habían documentos fraguados que ellos habían generado en la misma autoridad regional con la finalidad de poder apoyar al vicepresidente del gobierno regional. Pero finalmente el Poder Judicial nos dio la razón a nosotros, ¿no? Y bueno, en último punto, solo para poder, tal vez aprovechando del reglamento de la ley forestal, un tema de preocupación y traslado es de el pueblo amazónico. En el caso de Loreto, tenemos 13 millones de hectáreas de bosques inundables y que no está dentro de la ley ni el reglamento. En muchas etapas el pueblo loretano ha hecho de conocimiento respecto a esta definición o inclusión en el reglamento, pero sin embargo no está a la fecha. ¿Por qué? Porque sabemos que hay mucho movimiento de madera en los pequeños centros de comercialización respecto a productos provenientes de estas restingas, ¿no? Y que de una u otra forma moviliza un montón de economía a nivel regional. Entonces eso sería interesante volver tal vez a tratar en esta última etapa del reglamento, incluir esa definición, porque estamos hablando de 13 millones de hectáreas de bosques amazónicos inundables. A ver, señor Rivera, en 3 minutos, ¿qué debemos hacer? Muy amable, gracias. 3 minutos, quiero puntualizar algo. En primer lugar, quiero agradecer a la Fiscalía Especializada del Medio Ambiente de Tingo María, que se ha constituido a los bosques y ha encontrado deficiencias en el trabajo hecho por Osinfor, que seguramente Osinfor apelará y ahí seguiremos el sueño eterno ahí hasta que se resuelva. Ahora, a Osinfor le quisiera pedir que cumpla con el artículo 63 y que el Tribunal Forestal, que está bajo su dependencia, no puede estar debajo de su dependencia toda vez que cualquier problema forestal va a ir a parar a ese sitio y no va a ir contra las disposiciones de su personal. Eso sería igualito que Osinfor pertenecía a INREN inicialmente. A las señores de Serfor, lo único que les pido es que revisemos de todas las cláusulas del contrato para ver cuáles son los incumplimientos que ustedes tienen y por cuáles son los motivos de nuestras grandes quejas. En el tiempo que nosotros estuvimos en la década del 90, impulsamos los comités de reforestación. Los trabajos en la zona fueron de bastante éxito, pero nosotros hay que reconocer que el año 2000 encontramos un comité de reforestación totalmente corrupto, y lo sacamos a los corruptos, los denunciamos y hicimos un trabajo que hasta ahora perdura y que es ejemplo en la zona de que un trabajo bien hecho se puede hacer con poco dinero. Sin embargo, los fondos del Comité de Reforestación fueron a parar a Fondebosque y de Fondebosque nunca más se sabe. Entonces, ese trabajo, por ejemplo, para nosotros es importantísimo. La reposición, no hay plan de manejo mejor que reponer lo que se saca. Es mentira que tú vas a rotar, que te vas a dar la vuelta acá, que en 20 años vas a encontrar el mismo árbol. Mentira, es mentira. Y si no, que alguien me lo pruebe, pues. Acá, por lo menos, en el sistema policíclico que le llaman, en la zona del Alto Guayaga, no ha dado ningún resultado positivo hasta el momento. Al contrario, cada vez se va perdiendo la capacidad de los bosques. Y el otro tema, sobre todo de la tala ilegal debe ser combatida, pero yo creo que es desde arriba, porque yo no me puedo imaginar cómo salen tanto volumen de madera, como ha dicho el coronel,
están los documentos en regla. ¿De dónde salen esos volúmenes? Si hace tiempo no se aprueban los contratos, acá acaba de decir Rolando. Hay un sinnúmero de concesiones caducadas. ¿Cómo pueden despachar volumen de madera? ¿Y cómo pasa? Pues como ya están con los documentos. Entonces, nosotros, por ejemplo, detectamos una carga. Que la carga salió cargada en Madre Mía. El control policial de Madre Mía lo dio pases nomás. Y abajito nomás están cargando la madera. ¿Y de dónde está la guía? De Tocache. Y dije la concesión Vía Bosac, porque he hecho las averiguaciones. La concesión de Vía Bosac manda unas guías con sus árboles sin número. O sea, no tiene codificación de referencia, cómo encontrarlos. ¿Y cómo se permite ese trabajo así? Y después, claro, hay madereros, porque ahí no ha habido depuración en el proceso de concesiones, donde al zapatero, al carpintero, al cerrajero, a todos les han dado contratos. Y como a esa gente no le interesa la madera sino vender guías, es lo que han hecho. Pero ¿cómo se ha reproducido? Si ya se acabó, y yo no sé, y se sigue despachando. Por eso es que yo sospecho que una de las maderas es, caramba, si antes con un volumen de metros cúbicos despachaba 100.000 pies, ahora puedo despachar 192.700. ¿Dónde está el CIES? Creo que era el Centro de Investigación Estadística del CEFOR, del INRENA en ese tiempo, el famoso INRENA. INRENA, pues, con tanto pecado hecho INRENA que lo han desaparecido, con eso muerto el perro se acabó la rabia, pero no es así tampoco, pues, ¿no? Nosotros tenemos contratos que yo pido y exijo que se respeten los contratos tal como están. Si a una empresa extranjera le cambian las normas, caramba, la empresa extranjera les hace un juicio al Estado. Pero nosotros no estamos para hacer juicio ni nada, sino para conversar. Y los diálogos se han roto porque CONAFOR nunca existió, porque la mesa de diálogo, que en un principio de la cual participó mucho Fabiola, existió. Y por último, se la desapareció. Finalmente, el puntillazo. Comité de Gestión de Bosque, el único que pitea, no le des un centavo. Oye, pero la ley manda que le des el 10%. Ni un centavo desde que se fundó el Comité de Gestión de Bosques. ¿Quién debía dar la plata? INRENA. Nos mecieron, dijeron que ya viene. Nunca vino la plata. Entonces, el asunto está que si queremos un proceso que realmente esté apuntando a una conservación del bosque, tiene que ser reglas claras y que son de la zona. Otro tema, por ejemplo, que yo siempre he tratado, y tú me contestaste un día, hagan cambiar la ley, pues si quieren eso. Caramba, buena contestación. El tema es un volumen de madera se calcula como un aprovechamiento de madera comercial de 220 pies tablares por cada metro cúbico. O sea, el 52%. ¿Eso es cierto para todas las especies? Acá ustedes son ingenieros forestales, estoy seguro que no me pueden decir que eso es cierto. Eso es falso, de toda falsedad. Puede acertar en una o dos especies, pero en la gran mayoría de las especies no. O es más, o mucho más, o es en muy pocos casos menos. Ahora, nosotros decimos, ¿cómo es posible que una valoración de un monte parado, ¿no?, tenga, por ejemplo, vamos a hablar en pies, tenga 1000 pies un árbol parado? Lo tumbo y lo mido con la otra regla que es Desmalia, que también es regla oficial, y ya tiene 1300, 1400 pies. Esos 400 pies y 300 pies, ahí estamos favoritos porque esto se informa. Sinvergüenza, tú has sacado de otro lado. Entonces, jalón de oreja, proceso y reventado del hombre. Así es la cosa, no pues. La cosa tiene que ser real. Por eso nosotros exigimos reglas claras. Porque nosotros pedimos a la Universidad Agraria de la Selva que se hiciera un trabajo. La ingeniera Luz María Basilio apoyó en un principio, pero después no quiso firmar el protocolo y la universidad se negó a hacer sin protocolo porque no iba a valer. Conclusión, seguimos con un método arcaico que no refleja la realidad. Entonces, hay cosas pequeñitas que parece que van sumando en el deterioro y en la preocupación del maderero. Se da el caso, que tal como están las cosas, en el caso de la higuerilla, si yo tengo 100 árboles de higuerilla, esos 100 árboles de higuerilla tienen un volumen X, pero yo cuando estoy en el árbol 70, ya me acabé el volumen.
y 30 árboles quedan parados. Viene el Socinfor, ¿cómo? ¿Has despachado todo y estos 30 que están parados? Y lógicamente, para tener la autorización, el concesionario comete el error. Ahora, la contestación ha sido, hay la trazabilidad del palo. Caramba, tengo 3.000 palos, tengo que hacer trazabilidad de 3.000 palos porque no se dan las reglas claras. No es así tampoco, pues hay que buscar las soluciones a los problemas. No solamente hay que castigar, sino hay que ver qué es lo que hay que hacer en los casos que estoy mencionando. Muchas gracias, señor. Bien, ahora le vamos a dar la palabra a la Defensoría del Pueblo para que nos diga qué tareas, desde su óptica y esta conversación que estamos sosteniendo, de manera, me alegra que estemos conversando esos temas de manera alturada, y me gustaría que usted nos diga qué tareas debemos hacer. En 3 minutos, por favor. Básicamente, como el congresista ya lo comentó y creo que también todos coincidimos en que una de las principales tareas viene a ser el fortalecimiento de la institucionalidad en los 3 niveles, nacional, con los organismos aquí presentes, además del CERNAMP, en el caso de las áreas naturales protegidas. También, bueno, en este caso CERFOR o SINFOR, el MINAM también, ¿no? En el caso de los gobiernos regionales hay una importante labor de, luego de haber sido transferidas las funciones en materia forestal, sí, una importante labor en el acompañamiento con ellos, tanto en la capacitación para que tengan claro el panorama del otorgamiento de las concesiones, también de la regulación. En este caso, también con los gobiernos, en el caso del nivel local y de la sociedad civil, en el ámbito de los comités de gestión de bosques, ¿no? Esto es básicamente una labor coordinada de los organismos que integran el Sistema Nacional de Gestión Forestal. Por parte de la PCM también, y viene a ser el acompañamiento también en la culminación de los procesos de la creación de la descentralización de las funciones que no han culminado en todos los gobiernos regionales, ¿no? Ese es un proceso pendiente que bueno, hay que colocarlo en agenda, ¿no? Y finalmente, en el nivel de trazabilidad, que considero que es uno de los principales, si no el principal etapa para reforzar, viene a ser entiendo el trabajo importante que está realizando en estos momentos la SUNAT, y entiendo que hay 2 convenios que ha celebrado, ya sea tanto con la SUNAT como el Ministerio Público, ¿no? Seguir insistiendo, hemos visto y lo que nos han comentado, que hay un avance de por medio, pero es una labor permanente que hay que seguir, regulando, ¿no? Gracias. A ver, vamos a darle la palabra al ingeniero Méndez. ¿Está acá? ¿Méndez no vendió? Méndez, ya hablaste, ¿no? Sí, pero tengo ya, por eso, ya, 2 puntitos más concretos. Hablaba del terrorismo y el efecto que ha tenido. ¿Qué institución puede evaluar el daño causado? Aplasta tu micrófono, por favor. ¿Qué institución puede evaluar el daño causado en nuestro lugar? Y para ver el grado de responsabilidad que podríamos asumir, porque no está bien, considero que no está bien, que tengamos los controles como si no hubiera pasado nada casi, ¿no? Entonces hubiera sido normal. Recién acaban de levantar el estado de emergencia, creo, no sé si en nuestra zona, después de 30 años. Lo cual, y el efecto del terrorismo ha sido incidente pues sobre nosotros, como lo decían antes, ¿no? Entonces, ¿qué institución puede evaluar y puede participar para ver que si nosotros pues efectivamente somos responsables de los manejos si están mal hechos, ¿no? Okay. Por un lado. Yeah. Por otro lado, quiero preguntarle a la representante, al ingeniero representante del CERFOR, por favor, si algún artículo de la ley forestal que va, del reglamento que va a salir, contempla la posibilidad de implementar los comités de reforestación, o la posibilidad o la libertad que pueda tener un gobierno regional de organizarlos. Bien, gracias. Sí, después vamos a ver la doctora fiscal, por favor. ¿Qué hacer? ¿Qué tareas tenemos que hacer? Bueno, como primer punto, hemos considerado generar espacios punitivos, ¿sí?
generar espacios punitivos para las autoridades o funcionarios llamados a comunicar hechos presuntamente de naturaleza delictiva, tipificándose el deber de comunicabilidad, conforme existe para el profesional de la salud, docente de centros educativos y el sectorista del banco en delitos de lavado de activos, conforme a lo previsto por el Decreto Legislativo 1106. Y también tener en consideración que en el marco de las políticas de lucha contra la tala ilegal y deforestación no solo es un tema de normas, sino también de optimizar el ámbito de ejecución de ellas, ello en aras de su aplicación eficaz por los operadores jurídicos. Aprovechar también que el día de hoy ha sido publicado en las normas legales del Diario Oficial El Peruano la ley que delega facultades de legislar al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, delincuencia y crimen organizado, teniendo en consideración que la tala ilegal resulta ser un delito que se consuma en el marco del delito de lavado de activos y también en un contexto de crimen organizado. Entonces, aprovechando de que resulta que se comete en concurso con ese tipo de delitos, aprovechar es la oportunidad, creo, de poder optimizar algunas falencias, algunas deficiencias normativas en este tipo de delitos y teniendo también en consideración de que por su estructura, al tratarse de tipos penales en blanco, nos tenemos que remitir, como anteriormente dije, a normatividad de carácter administrativo. Le agradezco. A ver, 3 minutos para nuestro amigo Credo. ¿Qué hacer? ¿Qué tareas, por favor? Rapidísimo. ¿Qué tareas? Sí, nosotros como Comité de Gestión de Bosques del Alto Guayaba y afluentes tenemos 4 planteamientos. Lo primero está relacionado a potenciar las actividades de demarcación y titulación de los predios agrícolas, por ejemplo, en los distritos de Daniela Lomía Robles y Padre Felipe Luyando. Este es un proceso que ya lleva más de 3 años, pero lamentablemente parece que como si estuviera aplicando a cuentagotas, no da resultados. En mi caso personal, que yo vivo en la cuenca del río Pendencia, estoy más de 13 años tratando de titular mi predio y no puedo. Y tengo más del 60% de la superficie de mi predio cubierto de bosques, donde estoy haciendo manejo y estoy haciendo reforestación. Entonces, a través de, en el caso de Huánuco, la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Huánuco tiene que ver en este asunto, pero la cosa no está siendo ágil. Esto va a conllevar también al ordenamiento territorial. Hay una zonificación ecológica y económica que lo ha hecho el IAP hace más de 4 años y no se ha aprobado hasta ahora. La cosa está entre el gobierno regional de Huánuco y me parece la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, en ambos casos, nosotros a las autoridades pertinentes del gobierno regional de Huánuco ya hemos pedido que esto se agilice y bueno, creo que a través de acá, de esta mesa de trabajo, podemos lograrlo. Lo segundo, hay que incidir en la capacitación. Nosotros para el 18 de julio estamos programando que es la renovación de nuestra junta directiva y previo a eso hacer una capacitación sobre usos múltiples del bosque. Habíamos pensado invitarlo personalmente o a través del representante del Ministerio del Ambiente que iba a venir acá para coordinar, pero lamentablemente no ha venido y trataremos de buscarlo en su despacho. Entonces, tenemos que seguir en lo que es la sensibilización, concienciación y capacitación. Lo tercero, debemos involucrar a las autoridades locales en este trabajo, principalmente los alcaldes distritales y los alcaldes provinciales. Nosotros, dentro de nuestro Comité de Gestión de Bosques, hemos involucrado ya a la gobernadora de Aucayaco y a través de ella podemos llegar, digamos, a las autoridades de los caseríos que también mucho tienen que ver en lo que es la conservación de bosques. Y lo último que ya, incluso ya lo han planteado, es la asignación de recursos a los comités de gestión de bosques. La ley 27.308 y su reglamento estipulaban que el 10% de los fondos que se recaudaran por los derechos forestales iba a ser para el funcionamiento de los comités de gestión de bosques. No se cumplió. Posterior a ello se rebajó al 5%. Tampoco se cumplió. Nosotros desde el año 2004 y 2005 estamos tratando de que esos fondos lleguen y nunca se nos ha dado. Tenemos información extraoficial de que a los comités de gestión de bosque de Madre de Dios lo han estado apoyando, me parece, hasta el 2010.
Entonces, eso, acá está la representante del CERFOR, de repente nos ayude. Nosotros de todos modos estamos ya preparando un documento pidiendo que nos reintegren esos fondos desde el año 2005. Ojalá podamos lograrlo. Eso es todo, gracias. Gracias. Ahora le cedemos el turno al señor coronel Castañeda Chávez para que nos indique qué tareas debemos hacer de la óptica de la Policía Nacional del Perú. Se necesita incrementar las acciones de sensibilidad que se realizan en los colegios, universidades y a la población. En la actualidad se está realizando, pero hay que hacerlo en forma más continua. En la parte operativa, primero, en la actualidad no contamos con presupuesto, como lo cuenta la Dirección contra la Minería, que ya viene desde el año pasado, y esperamos que la gestión que se ha hecho para el próximo año sea efectiva y podamos contar con este presupuesto que va a redundar pues en los operativos que van a ser más eficaces y eficientes. ¿Cuánto están solicitando de presupuesto? Exactamente no tengo la cantidad, pero es una cantidad de acuerdo a los operativos que se está programando, que sí es lo suficiente. Incrementar la inteligencia a fin de detectar en los lugares donde se estaría realizando la tala y en otros casos pues donde se están cometiendo estos ilícitos para incrementar los operativos policiales, de preferencia en forma conjunta como se viene realizando, ¿no? Porque cada institución tiene su competencia y no podemos estar sobre ellos, por eso que los operativos en conjunto es muy importante, ya que cada uno determina de acuerdo a sus competencias y funciones a determinar. Eso es lo más importante que tenemos. Realizar los estudios de Estado Mayor para la inquietud que usted ha tenido de los controles, ver en qué lugares serían los puntos estratégicos a fin de que pueda haber pues un control integral, ¿no? Con todas las instituciones, no solamente una institución, porque ese control sería muy limitado. Mientras estén todas las instituciones va a ser cada vez más efectivo. Gracias. Coronel. Señora Yulén, dijera Yulén, le han hecho preguntas por ahí, rapidísimo, por favor, antes de levantar la sesión. Okay, ¿ya? gracias. Bueno, solamente con relación a los comités de gestión, están dentro del tema de institucionalidad, donde van a continuar y van a tener, los gobiernos regionales son autónomos de poder crear los comités de gestión forestal y de fauna silvestre que sean necesarios, y va a tener, después entre todos lo que puedan haber, los comités de gestión elegirán uno, donde va a tener un espacio en el directorio del Consejo de Directorio del CERFOR, para que puedan plasmar, unificar o las ideas que puedan llevarse a cabo, ¿no? O sea, está contemplado dentro del tema de institucionalidad, ¿no? Bien, después de haber escuchado todas las participaciones, yo la verdad que de manera personal les hago llegar mi más sincero agradecimiento por haber participado en esta sesión de trabajo, muy particular porque es un tema que nos invoca y convoca a toda la civilidad en su conjunto. La política forestal es una política de Estado muy importante en nuestro país. Yo creo que nos falta mayor voluntad para romper ese círculo vicioso que lamentablemente se ha gestado y se ha construido, y ahí entra una palabra clave que hoy ha surgido, una vez más, que es el tema que tiene que ver con la institucionalidad, donde para que un país sea competitivo, lo primero que tiene que haber es institucionalidad. Algo que en esta mañana no ha surgido, o ha surgido de manera muy débil, es el tema del uso de la tecnología de información y comunicación, que es el tema satelital, que es el tema de la fibra óptica, que es el tema de lo que significa el uso ya de las telecomunicaciones. En nuestro país ya hemos aprobado la ley de banda ancha y también el tema satelital que se ha adquirido, entonces ahí por favor les invoco a las autoridades que tomen en cuenta el uso del satélite que ya fue comprado, el tema de la instalación de la fibra óptica que ya se está instalando. También hemos aprobado otra ley que tiene que ver con el uso intensivo de la telefonía celular a nivel rural. Es decir, ahí podríamos aprovechar esta infraestructura para mejorar el control y la fiscalización y supervisión que debemos de hacer.
Por otro lado, también ha surgido de manera débil la palabra certificación. Certificación, muy poco se ha escuchado sobre este término, la certificación, es decir, la madera tiene que estar certificada. Incluso para que entre la madera de Estados Unidos, a ustedes saben mejor que yo, exigen que esté certificado. Entonces hay un tema que tampoco se ha tocado mucho. Y otra de las tareas fundamentales que he anotado todo por si acaso, y eso nos va a servir para una próxima sesión de trabajo. Esperemos que cuando ya estemos en la próxima sesión, ya CERFOR haya logrado aprobar el reglamento. Esperemos que ya estemos con un reglamento de la ley que ha sido dado el 22 de julio del 2011. Mi preocupación está en la que en mi despacho también nosotros hemos presentado el proyecto de ley, el 1567, que tiene que ver que se declare en emergencia la política forestal en nuestro país, porque eso es lo que yo estoy viendo. No me he equivocado cuando presentamos este proyecto de ley después de esta conversación que estamos teniendo. Pero una de las tareas que quiero que quede claro es que para la próxima vez tenemos que convocar a la SUNAP, tenemos que convocar a la UIF, tenemos que convocar al MINAN, a MINAGRE y al propio MEF, y a DEVIDA también para ver el tema relacionado que cómo ellos están trabajando. Entonces, y por supuesto, voy a trasladar preocupación también a las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque es importantísimo. Yo la verdad que me he quedado sumamente preocupado, le soy sincero, señora fiscal, por los 25 fiscales que hay a nivel nacional, y también al señor coronel decirle también que me he quedado preocupado, porque 600 policías nada más tienen su cargo, es muy poco. 600 me dijo, antes era 500, pero es muy poco de todas maneras. 600 solamente es para Cajamarca nada más. Pero de Jaén y San Ignacio. No, verdad, el nororiente, donde está Jaén, Bagua, San Ignacio, Ucubamba, ahí nomás en esa zona. Ahí nomás pues está colinda con el Amazonas, ¿no? La parte de la cordillera del Cóndor, que es un... Así es, así es. Y por otro lado también, la verdad que esta reunión ha sido una caja de Pandora, porque la información que nos ha dado el ingeniero Navarro de la cantidad de millones de pies cúbicos que se han movilizado, 114 millones se han movilizado de manera ilegal, según OSINFOR. Y eso es preocupante para nuestro país. Yo les agradezco de verdad y vamos a seguir manteniéndonos en comunicación. Todo lo que estamos aquí trabajando lo voy a trasladar a la Comisión de Presupuesto. ¿Por qué? Porque ahí hay un tema que hemos formado una comisión para hacer el seguimiento a través de lo que estamos viendo, el tema de la ciencia y la tecnología, y a través de este grupo de trabajo que yo coordino, voy a trasladarle la preocupación a todo lo que hemos conversado a la Comisión de Presupuesto. ¿Ya? Les agradezco, de verdad, y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión. Gracias.